Soy Flor María López Botero, estudiante de la Universidad Pontificia Bolivariana en el Sistema de Formación Avanzada. En la actualidad estoy realizando la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas. El trabajo que presentaré a continuación tiene que ver con una disertación cuyo tema específico es la construcción de conocimiento científico a partir de la organización y análisis de información. Para ello, presentaré inicialmente una introducción en la que quiero hacer mucho énfasis a cómo nuestra vida cotidiana está enmarcada en un encuentro permanente con la realidad, una realidad que nos está ofreciendo todo tipo de información. El contacto directo con las personas y con los objetos son el medio más eficaz para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de interactuar y desarrollar nuevas habilidades para adquirir otros conocimientos. Una pregunta muy frecuente que nos hacemos los seres humanos es ¿cómo nosotros logramos conceptualizar toda esa cantidad de información que recibimos del mundo exterior? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la organizamos? ¿Y cómo podemos construir conocimiento científico a partir de esa información que recibimos? En la actualidad hay una preocupación muy común y muy constante en los educadores, la cual tiene que ver con las dificultades que presentan los estudiantes en el momento de comprender conceptos científicos y matemáticos. Podríamos entonces preguntarnos si los estudiantes están captando, están analizando, interiorizando, organizando la información de manera adecuada para que ésta se convierta en un medio eficaz de producción de conocimiento. Pero no necesariamente tenemos que referirnos a la preocupación constante con nuestros estudiantes. ¿Qué hacemos en realidad los docentes para que nuestros estudiantes comiencen a mejorar en estos aspectos? ¿Qué actividades y qué estrategias pedagógicas estamos utilizando para favorecer aprendizajes significativos, para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos de una manera más práctica, más activa y más aplicable a su contexto? Por eso en esta disertación trataré de presentarles algunas formas de representación de la información y varias actividades que permiten que los estudiantes interioricen los conceptos de una manera más práctica y creativa. Asimismo, se abordará también el concepto del lenguaje como un medio eficaz para transformar la conciencia humana, porque el lenguaje es el que ha permitido que el ser humano desarrolle nuevas formas de pensamiento y adquiera otros conocimientos. Después de hacer un recorrido a través del artículo de Iván Ríos y haber hecho el análisis de todas las definiciones que se presentan allí sobre el lenguaje, en el cual se retoman varios autores, finalmente Iván Ríos concluye que todas estas definiciones recogen o dan cuenta de alguno de los siguientes hechos. En primera medida, cómo el lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades, es decir, por signos lingüísticos. Como segundo punto, nos hace énfasis en cómo las personas adquirimos y usamos el lenguaje, entendiendo que no todos lo hacemos de la misma manera, sino que cada manera peculiar en que la persona adquiere y usa el lenguaje es la que determina la manera de relacionarse y de accionar sobre el medio social en el cual se desenvuelve. Y como tercera instancia está el lenguaje como estrategia que da lugar a las formas concretas de conducta. Teniendo en cuenta las diversas definiciones que se plantearon en el artículo de Iván Ríos y tomando lo que él nos dice que son como los hechos en los cuales se pueden resumir todas estas definiciones o pueden incluir estas definiciones, podemos establecer entonces una relación entre lenguaje y construcción de conocimiento. Para ello entonces casi que retomamos nuevamente esos tres aspectos que mencionamos anteriormente. El lenguaje como representación. Cuando hablamos con el lenguaje como representación, estamos haciendo referencia al cognitivismo,
donde para los seres humanos se convierte en una necesidad la utilización de signos simbólicos para poder expresar el conocimiento. El lenguaje como comunicación, en el que es muy coherente con el constructivismo social, donde el lenguaje se convierte en un puente entre el conocimiento compartido y el conocimiento personal. El lenguaje como actividad social y cognitiva de producción de sentido, en la que tal y como lo propone el constructivismo discursivo, la acción lingüística es de hecho una actividad de aprendizaje. Vygotsky lleva su pensamiento hacia una visión constructivista del conocimiento. Él nos habla de una relación dialéctica, no concibe que el conocimiento se dé de manera causal entre el individuo y su entorno histórico y cultural. Por el contrario, debe existir una relación dialéctica que es dinámica y que acompaña al ser durante toda su existencia, periodo en el cual se depuran todos los procesos cognitivos. Por eso para Vygotsky el conocimiento se va adquiriendo desde la niñez y durante toda la existencia del ser humano. De acuerdo al planteamiento que hace Vygotsky sobre cómo el ser humano constantemente durante el transcurso de su vida está aprendiendo, es muy importante entonces hablar de nuestros sentidos como esos medios que permiten que nosotros interioricemos y expresemos el conocimiento de diferente manera. Oler, tocar, oír, ver y gustar son nuestros principales medios de representación del conocimiento. Gracias a nuestros sentidos, nosotros podemos interpretar el mundo interior y exterior. Teniendo en cuenta el recorrido que se viene haciendo en esta disertación, es muy importante que el ser humano esté en constante búsqueda de mecanismos que le permitan analizar, interpretar y organizar la información, de tal manera que esta información pueda ser aplicable a través de los conocimientos científicos o se puedan manifestar a través de los conocimientos científicos que va adquiriendo. Y no podemos olvidar el planteamiento de Vygotsky sobre el lenguaje, donde lo considera como una herramienta de reconstrucción del pensamiento. A continuación les presentaré algunas formas de representación de la información utilizadas en el área de matemáticas con los estudiantes de la institución educativa rural El Edén para favorecer la construcción del conocimiento científico. El ábaco. Según González Diana 2006, el ábaco es un instrumento de cálculo antiguo que los egipcios, romanos, hebreos, griegos e hindúes utilizaron en épocas remotas. Mis estudiantes utilizan el ábaco como una herramienta para reforzar los aprendizajes y también para la comprensión de algoritmos básicos. De igual manera, para solucionar las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, de tal manera que no lo hagan de una manera mecánica, sino que tengan en cuenta el proceso para poder llegar a los resultados. Observamos en la foto 2 niñas del grado segundo de la institución educativa rural El Edén, las cuales están utilizando el ábaco para iniciar con el proceso de la suma y la resta. De igual manera, estos estudiantes también son del grado segundo, aplicando la suma y la resta con la ayuda del ábaco. Otra herramienta muy importante es el geoplano. Según Cáceres y Barreto 2011, el geoplano es un elemento didáctico que ayuda a introducir y afianzar gran parte de los conceptos de la geometría plana. Al ser una herramienta concreta, permite a los estudiantes obtener una mayor comprensión de diversos términos de esta materia. El geoplano, como se mencionó en la definición, es una herramienta muy importante, muy didáctica para afianzar conceptos como los polígonos. Muy importante también el geoplano cuando estamos trabajando con nuestros estudiantes las clases de triángulos según sus ángulos y según sus lados. A través de la manipulación del geoplano y la construcción de diferentes figuras permite que los estudiantes se vayan apropiando de una manera más lúdica de los conceptos.
En la foto observamos dos niñas del grado tercero, las cuales están utilizando el geoplano para aplicar algunos conceptos que han adquirido a través de los temas o del tema en general de los polígonos y los triángulos. Otra herramienta y un tema que se convierte en un enfoque de gran interés para los estudiantes es el plano cartesiano. Según Sanel, se llama plano cartesiano porque lo inventó el filósofo y matemático René Descartes. Para su construcción se trazan dos rectas, una horizontal y otra vertical, en la cual se ubican los números enteros, a derecha y hacia arriba los números positivos, a izquierda hacia abajo los números negativos. Muy importante el plano cartesiano para que incluso con nuestros estudiantes de básica primaria comencemos a hacer la introducción a los números enteros, donde ellos comiencen a descubrir que fuera de que hay unos números positivos, también existen los negativos y cómo los podemos representar dentro de este plano cartesiano. Y cómo no hablar de la utilización de material didáctico para favorecer aprendizajes significativos y de igual manera para favorecer la construcción de conocimiento científico y matemático. Como lo plantean Angarita, Flavio y Duarte, 2008, los materiales educativos constituyen una mediación entre el objeto de conocimiento y las estrategias cognitivas que emplean los docentes. Es muy común que en nuestras clases utilicemos todo este tipo de material didáctico para que los estudiantes aprendan de una manera más práctica y creativa. Tenemos la técnica del origami para la construcción de sólidos geométricos, donde los estudiantes pueden aplicar conceptos como caras, vértices, aristas, entre otros. Tenemos la construcción acá de otros sólidos geométricos, en los cuales también además de identificar conceptos, como los anteriores, se pueden transversalizar en otras áreas, utilizando los colores, en fin, y todo lo que esto nos pueda ofrecer para construir diferentes conocimientos. Tenemos la utilización de las tortas fraccionarias, donde los estudiantes adquieren la habilidad para resolver operaciones, pero siguiendo un proceso. También tenemos otras herramientas fundamentales y sobre todo cuando trabajamos en la metodología de Escuela Nueva, son las regletas de Cuisiner, que los estudiantes utilizan para adquirir algunos conceptos como los múltiplos, los submúltiplos del metro, entre otros. Tenemos también los polígonos, a través del juego con polígonos, los estudiantes aprenden a identificar las clases de polígonos que existen según sus lados y según sus formas. Finalmente, la utilización de las TIC, una herramienta que se ha convertido en la principal herramienta para favorecer aprendizajes significativos en los estudiantes, porque gracias a estas herramientas los estudiantes muestran mayor interés, mayor motivación, más ganas por el aprendizaje de las matemáticas, y no solo de las matemáticas, sino también cualquier área del conocimiento. Finalmente, entonces, les presento las conclusiones de esta disertación, donde termino diciendo que para hablar de la construcción de conocimiento científico, a partir del análisis y organización de la información, es necesario remitirnos a la relación que existe entre lenguaje y conocimiento. En las diversas estrategias que se han mencionado a lo largo de esta disertación, nos podemos dar cuenta que el lenguaje es indispensable para favorecer el aprendizaje y el conocimiento en el ser humano. Gracias a este nos podemos acercar a la realidad, aprendemos a darle significado, desarrollamos habilidades y alcanzamos el conocimiento. Tenemos entonces las referencias.